Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Comienza nuestra tertulia semanal. Hoy charlaremos acerca de un tema ilusionante: las mejores buenas noticias. El título para hoy, y por ahí empezaremos, será ¿qué es el Evangelio? Te presentamos primero a nuestros tertulianos. Tenemos con nosotros hoy a Camilo Esperón, que si no puede faltar, yo lo digo muchas veces, pero sigue siendo verdad, ¿eh? Y hace bien no faltar, porque si no pierde el prestigio ya. Bienvenido, Camilo. Buenas noches. No, hay que cotizar para la jubilación. Otra cosa. Exactamente. Muy bien. Sobre todo ahora, no te digo nada. Bueno, pero va a ser todo gratis, así que tú tranquilo. Ah, vale. También tenemos con nosotros a Flor, nuestra profe, que tampoco falta a la cita casi nunca. Y cuando falta tiene sus motivos, así que no se lo tenemos en cuenta. Bienvenida, Flor. Hola, muy buenas noches. Asimismo nos acompaña Tomás Acuña, y Tomás, aunque anda de viaje por el mundo, tiene la delicadeza de parar un momentito y venirse al cuarto de atrás. Así que se lo agradecemos muchísimo. Bienvenido, Tomás. Por el mundo del noroeste de España nada más, pero bueno, bien, aquí muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas. También nos acompaña Lourdes, que es otra de nuestras fijas y además con mucha radio a sus espaldas, aunque a veces no lo parezca, con mucha. Bienvenida, Lourdes. Hola, buenas noches. Y después de una temporada en la cual, y no estoy hablando por hablar, como hablan algunos, de no verle el pelo, pues tenemos de nuevo con nosotros a Carlos. Así que de verdad, estamos encantados de tenerte de nuevo con nosotros. Bienvenido, Carlos. Hola, el placer es mío de poder estar ahí con vosotros. Pues así, disfrutando ambas partes, no se puede pedir más. Bueno, pues entonces comenzamos el cuarto de atrás. Y en el cuarto de atrás siempre empezamos con el aperitivo, como se hace con las buenas comidas, con las bodas, con los banquetes. Siempre se empieza con un aperitivo. En el cuarto de atrás el aperitivo es siempre música. Bueno, no es que nos pongamos aquí media hora a escuchar música, el programa dura una hora, todo incluido y todo muy apretadito y bien sazonado con la música. Son nada más que 3 fragmentos de buena música que distribuimos al principio, a la mitad y al final. La mejor manera de que no se peleen entre ellos. Hoy los 3 temas musicales serán de Wolfgang Amadeus Mozart, Mozart para los amigos,
Primero escucharemos un fragmento de su conocidísima Sinfonía número 40 en sol menor. A la mitad más o menos del cuarto de atrás escucharemos un fragmento de su concierto para fagot y orquesta en si bemol mayor. Y al final del programa escucharemos el divertimento K136 en re mayor. Eso será el menú de nuestros adobos musicales. Así que vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Se trata de un fragmento de su conocidísima Sinfonía número 40 en sol menor, que se ha usado mucho en publicidad, por ejemplo, porque es muy atractiva, es muy vistosa, sobre todo al principio, y en este caso estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Dimas Lobodeniuk. Así que nos queda escuchar. Son unos 2 minutos, pero que de verdad que está muy guapo. Así que vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Galicia con el fragmento, el comienzo de la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart. Escuchemos. Bien, pues nos quedamos con el sabor musical de nuestra primera pizca de adobo musical y vamos ya con el tema para nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy, que a primera vista parece como muy sencillito. Yo creo que no lo es tanto, pero en fin, tampoco quiero desanimaros al principio. Os dejaré para empezar una pregunta, la pregunta que da título al programa de hoy, y os la voy a ir haciendo uno por uno. La pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Esa será nuestra primera pregunta. Y hoy voy a empezar por Tomás, que está muy meditativo y lo veo yo mirando sus notas. Tomás es muy cuidadoso en estas cosas. Así que, Tomás, ¿tú qué dirías de una forma muy breve qué es el Evangelio? Aparte de que la palabra en sí significa buenas noticias y se asimila a algo indudable. Pero tu definición, ¿tú qué dirías que es el Evangelio? Bueno, pues de forma primaria es exactamente eso, buenas noticias, pero buenas noticias referentes a lo que Dios ha hecho por nosotros. El Evangelio de Marcos empieza así, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y todo lo que sigue a continuación es la historia de Jesús, Hijo de Dios, de para qué Él vino a este mundo, de cómo fue su desarrollo y su ministerio en esta tierra, de cómo formó un equipo de personas, de cómo las entrenó y las preparó para después difundir por todo el mundo las buenas noticias.
el Evangelio, es decir, el relato de lo que Dios había hecho por la humanidad. Dios nos Carlos, visitó, perdona. Dios estuvo con nosotros, perdón, Ujú. Lo breve ya se te ha ido lo breve. lo breve ya se me ha ido, es verdad, disculpa. Es que a ti te gusta hacerlo bien. Carlos, en breve, ¿tú cómo definirías el Evangelio? Bueno, podríamos, volviendo a la escritura, ¿no? Ir al Evangelio de Lucas, ¿no? Y acordarnos de aquel momento en el que se aparece el ángel a los pastores y le dice que les trae nuevas de gran gozo, ¿no? O sea, los está evangelizando, le está dando la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Pues bueno, que Dios ha enviado al mundo un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la buena noticia. Y de hecho es lo que estaba esperando el pueblo de Israel de toda la vida. Estaba esperando el cumplimiento de esta promesa, ¿no? De este Salvador. Ujú. Muy bien, gracias, Carlos. Y Flor, ¿tú cómo pondrías el tema, incluso desde tu perspectiva, bueno, una de tus perspectivas como psicóloga? Bueno, a ver, sería la estrategia de Dios que Dios ha usado para resolver un problema que ha habido desde el principio, un conflicto que había desde el principio, utilizando palabras desde la psicología, que hacía que no había relación entre Dios y los hombres por causa del pecado, y él utiliza un recurso, que es en este caso Jesús, una persona, para resolver el problema. Oye, eso va en estilo coach, ¿eh? Claro, es que me has pedido, yo iba a decir, iba a ser más bíblica, pero me has pedido que lo haga desde el enfoque de la psicología y ahí tengo que hablar del conflicto. Pues has enriquecido ya de entrada el tema. Lourdes, ¿tú qué apuntarías que tienes mucha experiencia en moverte con el tema, tanto en directo como desde el micrófono? De una forma breve, porfa. Pues muy breve. Para mí es la noticia más transformadora y también más esperanzadora que podemos recibir y que podemos compartir con el resto de la gente. Gracias. Gracias por la brevedad y gracias por lo bien que has definido. Señor Camilo, está el nivel está alto, ¿eh? Así que a ver si tienes que tomar una pértiga para saltar. Está tan alta que yo Breve, ¿eh? llevaría Breve. la pregunta a la siguiente cuestión. Porque también lo explicó Tomás, Carlos, Lourdes y Flor, que yo iría a la cuestión del pensador que le da vueltas al asunto y entonces que no son buenas noticias. Y entonces yo te lo dejaría ahí de momento. Empezaría por decir que igual no son buenas noticias la ley que había antes de que Dios interviniera en el tiempo. Como dice Gálatas 4:4, cuando llegó el momento y en el tiempo apareció Jesús nuestro Salvador, ¿no? Bueno, de verdad que hemos puesto un buen prólogo, de verdad que sí, me gusta porque ahora esto hay que irlo desarrollando, pero es interesante. Yo le hice a Flor el desafío psicológico, porque es que en realidad el proceso de recibir y creer transcurre en el alma y por ahí andamos por esa área. O sea que creo que es pertinente apuntar eso. Bueno, pues entonces seguimos adelante. Y la segunda pregunta es muy general, pero creo que es importante para nosotros, sobre todo desde este medio, que directamente nos escuchan en muchos lugares de España, pero también ahora, gracias a los medios digitales, nos escuchan fuera de España. Nos escuchan en América, en África, en Asia. Aunque sean pocos, nos escuchan. Y como el programa queda colgado en Spotify, pues hay quien lo sigue, aunque solo sea un trozo, y nos escucha, no se sabe desde dónde, ni a qué hora, ni nada. Pero está ahí, también está en iVoox. Bueno, entonces vamos con el segundo acercamiento al tema. Entonces, empiezo por ti, Tomás, de nuevo. ¿Tú crees que en el día de hoy, en un país que todavía recuerda algo de su tiempo de ser en general cristiano,
y que conoce mucha terminología cristiana, en el día de hoy pregunto, ¿es fácil hacer entender a alguien qué es el Evangelio? Aunque sea una persona cristiana de nombre. Bueno, a veces no es fácil, pero no porque el mensaje sea muy complicado de entender, sino porque la cultura predominante está totalmente de espaldas al Evangelio. Entonces nos encontramos con una predisposición en contra. Eso es lo que lo complica. No es que el mensaje en sí sea complicado, el mensaje es muy sencillo. El hombre estaba alejado de Dios y Dios se acercó al hombre. Es así de simple, es así de sencillo. Dios puso los medios para relacionarse con el hombre mediante su Hijo, el Señor Jesucristo, que vino a esta tierra y que fue uno de nosotros, pues se relacionó con nosotros y pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Ahora bien, cuando uno intenta explicar esto a una persona que tiene prejuicios previos en contra del Evangelio, pues se encuentra con una barrera importante. Por tanto, hoy en día, efectivamente, es a veces complicado, es a veces difícil explicarlo, pero no porque el mensaje sea complicado, sino porque la actitud es en contra del mensaje en muchas ocasiones. Carlos, ¿cómo se puede romper esa barrera? Bueno, en España en particular, como estamos hablando, entiendo que es muy difícil porque hay un desconocimiento total de la Biblia, empezando por ahí. Y entonces, si vamos a hablar en términos, pues, ¿qué te diré yo? Ideales, ¿no? Incluso hablando de Cristo, ¿no? ¿De qué Cristo estamos hablando? Porque cada uno se ha imaginado un Cristo a su manera, ¿no? Entonces vamos a tener mucha dificultad ahí para presentar el verdadero evangelio. En España, por evangelio, muchas veces lo único que se conoce, pues bueno, pues eso, lo que uno ha escuchado de pequeñito de un cura o ni eso, ¿no? O que es un escrito que está en la Biblia, o como mucho, 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 porque se trata de la historia de Jesús, que ya es decir, ¿no? Que alguien te contestara así, ¿no? Que tiene que ver con la historia de Jesús y bueno, y que el Evangelio en definitiva pues consistiría en, yo qué sé, en creer lo que cree la Iglesia y aceptar lo que la Iglesia diga acerca del mismo. Pero bueno, esto fue así en España durante, y ha sido hasta ahora, durante muchísimos siglos y tiempo, y es hora de traer luz. Y la única forma de traer luz es abrir la Biblia. Entonces, si vas a hablar con un familiar, si vas a hablar con un amigo, en la medida que puedas, ves con una Biblia y abre la Biblia. Y mira, esto es la palabra de Dios y aquí se nos explica lo que es el Evangelio, como hemos estado presentando, ¿no? Este amor de Dios, cumplimiento de la promesa de un Salvador a este mundo caído, a este mundo que vive en pecado, que no puede salir del pecado. Y entonces puedes llegar a textos como de la epístola de Pablo a los romanos, hablar de que es el poder de Dios, como decía Lourdes, el poder transformador de Dios, es el Evangelio, presentar que es solo por gracia, que no es por las obras, pero has de hacerlo con la Biblia. Si no, no nos vamos a entender. Flor, desde la perspectiva coach, ¿cómo sería la forma, digamos, ampliando lo que tú decías antes, que me ha parecido muy interesante? ¿Cómo sería más difícil o menos difícil presentar el Evangelio en el día de hoy? Bueno, a ver, si tengo que plantificarlo desde ese punto de vista, tendría que hablar del conflicto inicial que existió en el Edén. Me parece siempre, yo intento siempre lo que estaba diciendo ahora Carlos, llevar a la gente a la Biblia, ¿no? Explicarles, por ejemplo, desde el principio, y me voy a alejar un poquito de la pregunta acerca del coach, porque a veces el coach, pues, es un poco la verdad, utiliza mucha palabrería, y yo no quiero utilizar palabrería, quiero utilizar la palabra de Dios para explicarlo. Entonces, eso te honra. vale, entonces yo siempre los llevo al principio cuando la gente está muy tal, yo siempre les pregunto, mira, ¿conoces cómo es la historia? Y me dicen, pues claro, conozco la historia, o sea, un poco la historia, cómo está. Y si tú te fijas que cuando estás estudiando en la historia nos separa en después de Cristo y antes de Cristo, ¿por qué eso? Porque es. Y entonces ya de repente les centras en la figura de Jesús. Entonces, aunque no quieran reconocer que Jesús es Dios,
Empiezas por la figura de Jesús, la persona de Jesús. Y a partir de ahí sí que puedo tener alguna conversación y siempre yo intento que no me pongan en la tesitura de estar explicando qué diferencia hay entre esta religión y la otra. No. O sea, yo no intento salirme de ahí y decir, ¿quieres conocer la verdad? Lee la Biblia. Busca la Biblia, lee la Biblia. Y mis últimas conversaciones es la Biblia. Bueno, voy a poner la religión que siempre los contraponen, el catolicismo, ¿no? La Biblia católica y la Biblia evangélica, sus 27 libros del Nuevo Testamento tienen el mismo mensaje, son los mismos libros. Lee la Biblia, Dios se manifiesta ahí. Porque yo entiendo que el Evangelio es muy difícil de entender en nuestra mente humana. Porque ya lo decía Pablo, el Evangelio es locura, ¿no? Para el que no cree es locura. Entonces, al final yo la única forma de explicarlo, bueno, me refiero cuando tienes que hablar con una persona, si voy con los niños, me voy al primer problema, ¿dónde se causó el problema? ¿Y de dónde viene el problema? Y luego a que reflexionen sobre cómo son cada persona, al reconocimiento de que la persona no es buena. Y no todo esto de, ay, todos los niños nacen buenos, todos estos temas, ¿vale? Bueno, seguiremos por ahí si te parece, porque ya Vale, pues vale. me estoy alargando, ¿vale? Pues sí. Lourdes, el entender o aceptar o, digamos, escuchar acerca del Evangelio es más o menos difícil según las circunstancias de las personas. Pues yo creo que sí, que depende de las circunstancias de las personas. Y lo digo por experiencia, porque, porque en mi caso, por ejemplo, cuando a mí me hablaron de la persona de Jesucristo, estaba viviendo una situación muy difícil en mi vida, muy extrema. Realmente era una persona que tenía, por mi vida no daban absolutamente nada. Y entonces, por lo tanto, cuando me hablaron de esperanza, para mí se abrió un mundo enorme. Y al principio, cuando me hablaron, como yo siempre había sido más o menos creyente, y lo digo haciendo las comillas, pues pensé que yo ya conocía de lo que me estaban hablando. Pero después me di cuenta de que la persona que me estaban presentando no era lo que yo había escuchado. Había escuchado muchas cosas, pero lo que escuché en ese momento y lo que yo viví fue algo totalmente diferente. Por eso para mí me parece que es la noticia más transformadora, porque cuando tú lo recibes de verdad en tu corazón, transforma por completo tu vida. Pero sí es verdad que hay personas que se piensan que no lo necesitan y ahí es muy difícil dar el mensaje porque creen que no lo necesitan y en realidad todos lo necesitan, todos lo necesitamos. Camilo, ¿se puede, ya partiendo de lo que está comentando Lourdes, se puede adaptar el mensaje a la circunstancia de las personas? Bueno, en mi experiencia yo he intentado adaptar siempre el mensaje a la persona, ¿no? Dependiendo de sus condiciones, ¿no? Y a veces he tratado de convencer a mi semejante desde un punto de vista histórico, psicológico, científico, o vete tú a saber. Pero lo que he tenido claro con el tiempo, y eso lo respalda la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Cuando dice el Señor, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces yo tengo muy claro, y eso lo aprendí con el tiempo, que es Dios quien tiene que tomar la iniciativa y tocar el corazón de esa persona para que después yo con las palabras que el Espíritu me dé, pues esa persona pues sea capaz de llorar, de arrepentirse, de sentirse pecador, etcétera, ¿no? Hasta en el Antiguo Testamento Dios lo dice de muchas maneras. En Jeremías, es un pasaje que me parece precioso, y lo digo haciendo un poco de paráfrasis, le dice el Señor a Jeremías, bueno, si yo hago que tú te conviertas y vienes a mí y haces lo que las cosas bien, serás como mi boca. Si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Se lo
dice literalmente, como diciendo, es Dios quien toma la iniciativa con Jeremías, es el Señor cuando está aquí en la tierra y le explica a Juan el apóstol y a los demás. Es decir, al fin y al cabo, el hombre está tan caído, tan derrotado, digamos así, en su pecado, en su perdición, que yo soy el que tiene que tomar la iniciativa. Evidentemente, ¿qué nos toca a nosotros? Tenemos, digamos, el arma que el Señor nos entregó, que es un arma preciosa, que es la oración, ¿no? Yo que recuerdo un evangelista, creo que era Moody, que decía que prefería orar 10 minutos por la persona que le iba a evangelizar y después le sobraba un minuto o medio minuto a lo mejor para que esa persona aceptara al Señor, ¿no? Que eso lo tenemos que tener siempre presente. Bueno, yo voy a intentar, antes de que hagamos el descanso, voy a intentar hacer otro recorrido. Tomás, ¿por qué empieza el mensaje el Señor diciendo arrepentíos? ¿A qué viene eso como inicio de una buena noticia? Bueno, porque lo que es fundamental es que el destinatario de la buena noticia crea que la necesita. Y ese muchas veces es el problema. En las bienaventuranzas se nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, bienaventurados los que no tienen tanta confianza en sí mismos que piensan que no necesitan nada. Bienaventurados aquellos que ven que tienen un problema, ¿vale? Por eso el Señor Jesucristo le dice, arrepentíos, arrepentíos de las cosas malas que habéis hecho, arrepentíos porque sois pecadores. Ahora, si yo no me siento pecador, si yo no siento que tenga ningún problema ni que necesite de la intervención especial de Dios para solucionar el problema en mi vida, pues tengo un problema. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No se puede creer en el Evangelio sin arrepentirse, es decir, sin reconocer que tenemos un problema. Flor, ¿tú cómo ves ese tema? ¿Por qué empieza arrepentíos? ¿Es una buena manera de iniciar la evangelización? Bueno, yo creo que es una manera llamativa es una llamada de atención, o sea, para que te escuchen se hace una llamada de atención. Entonces él empieza con esa palabra, arrepentíos. ¿Por qué? Porque en el momento que tú le dices eso a alguien dice, ¿qué estás diciendo? Y entonces presta atención. Yo creo que esa palabra se dice por ese motivo. Luego, obviamente, bueno, tiene doble motivo, porque obviamente tenemos que arrepentirnos, porque el arrepentimiento forma parte del proceso digamos, sanación o de llegada a poder salvarse, ¿no? Pero para mí en ese momento la palabra es, oye tú, atiéndeme que te voy a decir algo importante para tu vida. Y lo primero que tienes que saber es, con esa palabra te llamo la atención y te digo, tienes que hacer esto. Entonces yo creo que por ahí empieza. Lourdes, tú en tu propia experiencia has conocido muchos casos, muchas situaciones. ¿Ese es un buen arranque o solo para ciertos casos? Bueno, yo creo que puede ser que no para todos los casos, pero yo tengo que decirte que en mi caso fue maravilloso, porque yo nunca había pensado que tenía que arrepentirme de nada. Realmente muchas veces cuando alguien te dice arrepiéntete, te pone delante de un espejo y ahí entiendes, y yo creo que ahí es donde comienza la convicción de pecado. Allí fue donde comenzó mi convicción de pecado. Y recuerdo que en aquel momento lloré muchísimo porque entendí fíjate que sin haber tenido nada más que esa experiencia tan pequeña, en ese mismo instante entendí cuánto daño yo había hecho al Señor. Sentí como que le había fallado, como que el Señor tendría que estar triste y comprendí que realmente en mi vida hasta aquel momento había vivido totalmente de espaldas a Dios. Entonces vino esa convicción tan fuerte y tan profunda a mi vida que entonces ahí sentí que tenía que arrepentirme, que tenía que pedir perdón a mis padres, perdón a mi hermana. O sea, no era solamente el arrepentimiento hacia Dios, sino también hacia aquellas personas que de alguna manera podían haber recibido un daño que yo les había hecho.
Entonces, creo que es muy importante la repetición. Camilo, en general, esta entrada no es desaconsejable para un primer contacto. ¿Cómo haces tú un primer contacto diciendo, arrepiéntete que eres un pecador? Bueno, yo creo que por ahí a lo mejor puedes provocar un cierto rechazo, ¿no? De entrada. Prefiero, mi lema es hablarle del amor de Dios, o sea, decirle a la cara mirándolo a los ojos y además porque estás muy convencido de que es así. Dios ama a mis semejantes, sea como sea, tanto como a mí, ni más ni menos, ¿no? Ni me considero mejor que él, aunque él esté en una situación diferente a la mía, ¿no? Por ponerte un ejemplo práctico, pues el otro día, pues un muchacho que por hacer música heavy metal está muy relacionado con lo satánico, poner los cuernos, presumir de que llevas una cruz invertida y todo esto, ¿no? Y en el fondo te das cuenta de que, bueno, casi es una moda, más que un super convencimiento de que el estar del lado oscuro de la vida es... Yo lo desarmé con tres palabras. Dije, mira, Dios te ama mucho, a pesar de como dices que eres y de lo que presumes. Dios te ama. Esa persona se quedó pensativa y frenada. Yo empiezo por ahí mejor. Bueno, vamos a hacer Yo no sé lo que pasa con mi relación contigo, Camilo, Ahí me cachis. tal, porque estos rugidos me tienen muy preocupado. Vamos a hacer un pequeño alto musical porque nos toca la segunda pizca de adobo musical y naturalmente música de Mozart. Se trata de un fragmento de su concierto para fagot, un instrumento más bien minoritario como solista, aunque en todas las orquestas hay fagots. El concierto para fagot y orquesta en si bemol mayor, que estará a cargo de la Orquesta de la Radio de Frankfurt, dirigida por Elías Grandi, y el fagotista solista será Theo Plath. Vamos a escuchar porque es muy lindo, suena muy bien el fagot, hace un acompañamiento fenomenal. Vamos a escuchar.
Bueno, después de escuchar este fagot, que de verdad merece la pena, porque normalmente el fagot pasa desapercibido, pero en este caso es protagonista. Entonces, Bueno, cuando yo, Carlos y yo tengamos nuestro programa vamos a poner música del Paleolítico, claro, los vamos a superar, ¿verdad? bueno, yo os voy a plantear un tema que, por favor, contestad en breve, porque si no, no hay tiempo para todos, pero es un tema interesante. A partir del énfasis que hizo Camilo ya al principio, yo os hago una pregunta, así en bruto, y empiezo pues por Tomás. ¿Nos obliga Dios a creer a los que creemos? No, Dios no nos obliga a creer. El Evangelio es un regalo, son las buenas noticias de Dios para nosotros, pero nosotros podemos aceptarlas o rechazarlas. Muchas personas las rechazan durante toda su vida. No, Dios no impone el Evangelio. Carlos, tu turno. Bueno, aunque indudablemente es un mandamiento que da Dios, ¿no? Dios manda que nos arrepintamos y Dios manda que creamos en el Evangelio, como hablábamos antes en el Evangelio de Marcos, cuando comienza su ministerio Jesús, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, es una demanda y cuando Dios la demanda es porque hace responsable al hombre, indiscutiblemente. Piense lo que piense el hombre, esté en el estado en que se encuentre, piense que tenga libre albedrío, que no lo tenga, que crea en algún tipo de determinismo, predestinación, es igual. Jesús te dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es decir, da un giro a tu vida total, deja tu orgullo, humíllate y pide perdón por tus pecados porque estás faltando al estándar de Dios que ha estipulado Él de justicia, de santidad y de amor, que no llegas, no te puedo dejar entrar en el cielo así, no te puedo dejar entrar en el cielo ni con un solo pecadito, porque me lo estropearías todo en el cielo, como una pequeña manzana podrida, me estropearías todo el cielo. Bueno, estoy hablando un poco así, ¿no? Con humor, pero es la realidad. Dios no puede ver el pecado ni puede permitir el pecado. Él es santo, santo, santo. Y lo dejamos Flor, ahí. te mantengo la pregunta. Hay un texto que dice, Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre no le atrajere, y el que a mí viene, yo no le echo fuera, o sea, lo acepto con los brazos abiertos. Mm. ¿Quiere decir eso que si no hay ese llamado, esa atracción, ese empujón de Dios, no se salva nadie? No, a ver, dos cosas, porque al incluirme la pregunta así, ponerme la pregunta así, casi me estás preguntando si hay predestinación o no, y si la gente que se salva ha sido porque Dios ya decidió quién se salve y quién no, y realmente no ese es el tema. El problema lo causó el hombre y Dios da una opción. Obviamente, Dios conoce los corazones de las personas. Dios conoce los corazones de las personas, pero la Biblia dice, Dios está a la puerta y llama. El que abriere. Entonces, yo creo que todos son llamados, ¿no? Todos son llamados, pero no todos en su libertad, no todos escogen a Dios. Y entonces que Dios, que conoce los corazones, obviamente es el que obra, Él obra en los corazones, pero la última palabra, digamos, en la salvación, aunque la primera palabra y siempre el origen de la salvación está en Dios, la última palabra al final de toma de decisión la tiene el hombre. La tiene el hombre. Lourdes, ¿tú qué opinas? Bueno, yo voy a decir una cosa. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos puedan ser salvos, pero también Dios sabe que no todos van a escoger el camino de la salvación. Pero Él ha provisto ese camino y ese camino es Jesús, es el Evangelio, porque Jesús es el Evangelio.
Camilo, muy, muy breve, porque tenemos nada más que 2 minutos hasta el siguiente cambio. Yo estoy telegrafiando. Bueno, Pues sí, venga, venga, que tú fuiste el que encendiste la mecha, así que haz el favor. me pagan para eso, dígame usted. Venga, brevísimo, lo que estamos preguntando. Bueno, a mí me gusta decir que Dios es un caballero. Y aquí ahora no vamos a hablar de predestinación como dice Flor, ¿no? Simplemente que yo entiendo que Dios le da luz a esa persona, el Espíritu de Dios toca ese corazón y le hace ponerse entre la espada y la pared, decirlo así. Bueno, eres pecador, quieres arrepentirte, quieres el perdón y Él va a decidir. Él va a decidir, Él va a decidir. Por tanto, no es que Dios elija a unos para salvación y otros para perdición. Él les va a dar la oportunidad a todo ser humano, 1, 2 o 1000 veces, no lo sé. Pero que todo ser humano va a tener el momento en que Dios le diga, mira, aquí estoy yo, tú aceptas este regalo que yo te hago, la buena noticia esta de lo que estamos hablando, o no, es así de sencillo, ¿no? Incluso, pues, yo, para terminar, por ejemplo, en el caso muy fuerte que me pasó en una ocasión hace años, una persona que estaba oprimida por el diablo, yo le preguntaba al Señor, bueno, ¿y por qué no me permites que yo lo arregle, que tengo autoridad que delegada que tú me das para liberar a esta persona? Y el Señor me dio a entender, mire, si Él no quiere, si Él no decide en su foro interno, yo tengo que respetar eso, por muy oprimido y sufriendo que esté. Y es así, así nuestro Señor. Dios es un caballero. Yo me quedo con algo que ya ha sonado. Yo creo que a lo largo de la vida todos tienen oportunidad, Así es. pero no Sí. todos aceptan esa oportunidad. Hay una cuestión que estamos alrededor de ella desde el principio. Hemos dicho que por definición pura, el Evangelio son buenas noticias porque es lo que significa el término en griego. Buenas noticias o buenas nuevas. Incluso hay personas que se llaman así en Grecia. Y seguro que Carlos igual conoce alguna por allá, apuesto que Sí, sí. es verdad, sí, Sí, sí. sí. Yo conocí una en Vigo que Sí, se sí. llamaba Pues así. hay una estación de metro que se llama Evangelismos, una estación Ajá. de metro ahí Curioso. llegando al centro de Atenas. Mira, Mm. Sí, sí, curioso, ¿no? No, sí, a sí, sí. nosotros nos llama la atención porque, claro, estamos acostumbrados a conocerlo en el ámbito del Nuevo Testamento, Mm. pero para ellos es una palabra más, en general, en lo Bueno, cultural. tienen mucha tradición cristiana, aunque sea ortodoxa, ¿no? De la Ujú. religión ortodoxa, pero muchísima, Sí, muchísima sí. tradición. Sí. Bueno, entonces vamos a plantearnos algo que a mí me parece interesante porque los que están escuchando están escuchando. Yo voy a plantearos cómo daríamos un micromensaje del Evangelio para distinto tipo de personas y de creencias, si queréis. Entonces, Tomás, ¿tú cómo resumirías para el que está escuchando, que es alguien que, a pesar de que fue bautizado en la Iglesia Católica, por ejemplo, o a lo mejor, pues fue de una iglesia evangélica y pasa de todo y se marchó por el mundo y fuera y no le importa nada ni le interesa? ¿Tú qué micromensaje del Evangelio le dirías? Breve y sólido. Y si no, Bueno, lo vas pensando y tiro a otro, pero yo creo que tú puedes. en una frase bíblica de las varias que tengo apuntadas yo aquí delante, podríamos decir que en esto hemos conocido el amor, entre paréntesis, de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Antes hablábamos de quién toma la iniciativa y de si la persona tiene la opción de rechazar o de no rechazar el Evangelio, ¿no? Y bueno, vemos que la iniciativa la ha tomado Dios. Dios es el que toma la iniciativa por el hombre. Y en esto hemos podido nosotros conocer el amor, en que Él puso su vida antes que nada por nosotros. Y ahora, cuando nosotros escuchamos esa buena noticia, podemos aceptarla, reconocer que Dios ha puesto su vida por nosotros y aceptar el regalo de la gracia de Dios en nuestra vida o rechazarla. Por supuesto, también podemos hacer eso. Ujú.
Carlos, ¿cuál sería tu micromensaje para una persona en esas circunstancias? Alguien que algo de idea tiene en el ámbito cristiano, algo de idea tiene, pero dice, nah, esto son todos rollos, son para el que algunos vivan, otros la rutina de los rituales, nah, yo no me creo nada. Bueno, ya se ha apuntado al principio, ¿no? El poder transformador que tiene el Evangelio, ¿no? Entonces esa persona está completamente vacía en el fondo, aunque lo quiera negar, y ese vacío solo lo puede llenar el Señor, ¿no? Si es una persona muy religiosa, me venía a la mente las palabras de Jesús a un religioso, como era Nicodemo, que pensaba que por ser religioso, pues que ya estaba todo arreglado y cumplir con todas las normas o vivir como él pensaba que podía agradar a Dios a su manera, cumpliendo, ¿verdad? Pues según qué requisitos y según qué buenas obras, que era suficiente. Y Jesús lo confrontó con la necesidad de nacer de nuevo, con una obra genuina de Dios en su corazón, un cambio absoluto, ¿no? O sea, para que ame realmente a Dios, abandone cualquier tipo de justicia propia y de pecado. Yo lo enfocaría por ahí. Ujú. Flor, vamos a situarnos ante una persona con una cultura amplia, una persona que tiene una magnífica formación académica y además se Ujú. mantiene al día en plan cultural o científico. ¿Cómo crees tú que se le podría dar un telegrama? Bueno, tendría que hacerle ver de forma sencilla que las personas no pueden salvarse por sí mismas y que necesitan ser salvadas de sí mismas. Y si es una persona que tiene formación cultural, se va a dar cuenta de lo que estás hablando, ¿no? Y que una vez que tú reconoces que por ti mismo no puedes ser salvado, al final necesitas una persona externa que lo haga por ti. Y entonces ahí entra la necesidad de un salvador, que en este caso pues Dios envió para poder resolver el problema, porque el problema está desde el principio y todas las personas, si son algo conscientes de que la muerte no es una cosa natural que esté ahí, no, entonces creo que por ahí tiraría quizás. También tendríamos que ver por dónde iría la conversación, porque hay personas que igual de plano ya te rechazarían el planteamiento y ni siquiera podrías hablarlo, y otras personas que sí tendrían igual un interés, a veces un interés solamente intelectual, pero Quedamos que en querían que, contar el quedamos tema. en que era un telegrama, ¿eh? Tú me estás Pero es poniendo que un correo. sí, pero es difícil, yo creo que puedes decir una frase, pero eso no es introducir el evangelio a una persona, necesitas algo Pa- más. para eso tengo tertulianos especiales. Si fuera fácil, cualquiera valía. Ya. Vale, Lourdes, ¿tú has pensado en un telegrama para alguien que esté completamente derrumbado, pero que está hastiado de que le ofrezcan soluciones? Probablemente sea una persona que es creyente, aunque no sea practicante o aunque a lo mejor no sea un cristiano de lo que nosotros estamos hablando, sino vamos a pensar que es un católico. Pues yo le diría que él cuando reza al Padre Nuestro dice, venga tu reino. Y entonces le diría, mira, el reino de Dios se ha acercado a tu vida y puedes dejar que Él trabaje en tu corazón. Pero si es alguien que me ha conocido a mí antes, entonces lo que trataré es de darle mi testimonio. Ujú. Creo que el testimonio de una persona es algo muy convincente y los que me han conocido antes, con lo poquito que yo les pueda decir y lo poquito que puedan ver en mi vida, se darán cuenta de que algo ha cambiado. Camilo, un telegrama, por favor. Un telegrama para alguien que ya está al tanto de todo, ya sabe todo lo que va a pasar, ya sabe qué noticias son creíbles y las que no, le preocupa eso hasta el gobierno ahora.
¿tú qué le dirías telegráficamente? La pregunta no fue en telegrama, pero bueno, yo sí respondo en telegrama. Vamos a ver. Usted Pendón, siga. Cuando yo he hecho, en ocasiones haciendo evangelismo, siempre esa respuesta de yo tengo mi religión, lo único que yo he tratado de explicarle a esa persona es que las religiones en general son el esfuerzo que hizo el hombre por acercarse a Dios, y el evangelio es el esfuerzo que ha hecho Dios por nosotros, ¿no? Y es un regalo y es una buena noticia. Bueno, He sido breve, ¿verdad? Sí, aún Muy nos bien. va a quedar un poquito. Gracias, Camilo, gracias, de verdad, gracias. Porque yo sé que tú estás lleno y quieres soltarlo todo, pero todo de una vez como que no. No puede ser. No puede ser. Bueno, por eso estás en el cuarto de atrás, hombre. Bueno, yo os voy a dejar una mini frase que creo que puede servir. El arranque sería: oye, ¿tú crees que te vas a morir? Hombre, pues nadie puede negarlo, porque morir se va a morir todo el mundo, a no ser que el Señor venga antes. Pero de todas formas, el resultado es el mismo. Hombre, pues claro, pero espero que tarde mucho tiempo. ¿Estás preparado para presentarte delante de Dios? Solo eso, sin más. No, yo religio. No, yo no te digo nada más, ya está. Bueno, nuestro tiempo ya empieza a sonar el tilín, tilín, porque es que esto del cuarto de atrás es un caso. Mira, yo de verdad, de corazón, os agradezco mucho haber entrado conmigo en este tema, porque es un tema vital. Y efectivamente, es cierto, la inmensa mayoría de las personas en el mundo entero creen que son en un mundo que está saturado de maldad, de violencia, de falsedad. La mayoría de las personas creen que en medio de las circunstancias son lo suficientemente buenas como para que Dios se lo tenga en cuenta. Es decir, la mayoría de las personas creen que se pueden salvar a sí mismas. Y el gran mensaje del Evangelio empieza por decirles: no, tú no te puedes salvar. Pero la salvación ya está preparada, la salvación es de Dios, decía Jonás desde el vientre del pez que fuese. La salvación es de Dios. Así que tú no puedes hacer nada. Dios ya lo ha hecho todo. Solo tienes que reconocer que tú no puedes hacer nada y vas cuesta abajo y plantearte lo de Dios y a ver qué pasa. Bueno, no tenemos más tiempo, de verdad que no. Yo lo siento, os agradezco muchísimo teneros aquí hoy, porque es un tema que no es tan fácil y podemos enrollarnos y empezar a decir cosas que no tienen pie ni cabeza porque queremos llegar a un final, y eso no funciona. Así que, de verdad, muchas gracias a todos. Habéis hecho un equipo magnífico en este cuarto de atrás. Y pues ya sabes, nos queda la tercera pizca de adobo musical. Es muy interesante porque esta pieza que viene ahora es de Mozart también, claro. Es un divertimento compuesto por Mozart cuando tenía 16 años. Es el divertimento Kegel 136 en re mayor, y está a cargo de la Orquesta Sinfónica de Kristiansand, dirigida por Adam Gruchot. Yo no sé exactamente cómo se pronuncia el alemán cuando lleva esa diéresis encima de la U. A veces los alemanes me lo explican, pero yo de verdad que no lo sé. Así que vamos a escuchar a esta orquesta interpretando ese divertimento, que es un trozo nada más, 1 minuto y 3 segundos, pero es divertido, según lo entendía Mozart en su día. Os dejamos con él.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.